La pregunta sería, ¿qué entiende el gobierno por horizonte de previsibilidad? O mejor dicho, ¿qué debemos entender nosotros desde la oposición cuando el gobierno nos habla de un horizonte de previsibilidad? Para mí, este horizonte de previsibilidad tiene mucho de mentira discursiva y va orientado en un solo camino, es decir, como un mecanismo de apropiación de mayor poder y recursos sin medir las consecuencias. ¿Y por qué lo digo? Con 3 ejemplos cortitos. Año 2004. La ley 25.983, el gobierno celebraba la importancia de establecer el 4º domingo de octubre como fecha única para la renovación de las elecciones legislativas, para dar previsibilidad a la política y a los partidos políticos. 2009, el gobierno envía un proyecto de ley y adelanta las elecciones al 28 de junio. Horizonte de previsibilidad que le dicen, ¿no? El 27 de febrero del 2007, se sanciona la ley 26.222, se modifica la 24.241 que le permitió a los aportantes elegir entre el sistema de reparto y capitalización. Un año más tarde, en el 2008, se obliga a los aportantes a pasar al sistema de reparto con un solo propósito, la caja, horizonte de previsibilidad. Este año, el Congreso sancionó por unanimidad, diputados y senadores, la declaración de emergencia para muchas provincias argentinas que fueron afectadas desde el sector productivo por las inclemencias climáticas. ¿Cómo terminó el consenso arribado en el Congreso? El veto del Poder Ejecutivo, horizonte de previsibilidad. Y ahora nos encontramos con este decreto que resulta, hasta si se quiere, más allá de la explicación formal, incomprensible desde lo político su tratamiento. Porque estamos tratando un decreto del 2005 con el fundamento de darle previsibilidad a los medios de comunicación audiovisual que nada tiene que ver con la sanción de medios que sancionó este Congreso el 9 de octubre. Es decir, se habla de horizonte de previsibilidad como cambios de reglas de juego de manera permanente. ¿Por qué ocurren estas cosas? Primera cuestión, no discutir en el Parlamento. Así nos va. Así nos va. No discutir estas cosas en el Parlamento, buscar el atajo de decretos de necesidad y urgencia. Otro aspecto, bueno, la lógica de acumular poder y de ir por todo. Pero lo que sí quiero que quede en claro, y que de esto creo que el oficialismo no puede tener dudas, que al aprobar este decreto estamos de acuerdo con el fondo. Es decir, el oficialismo está de acuerdo con el fondo. El fondo es la suspensión por el plazo de 10 años de los términos que transcurran de las licencias de los servicios de radiodifusión o sus prórrogas. Es decir, esto me parece que no es una cuestión menor, porque más allá que se cumpla con la cuestión formal, se está de acuerdo con el fondo. Y esta posición favorece considerablemente a cualquier medio que quiera interponer alguna acción judicial, porque mucho se discutió de la vulnerabilidad del decreto 527 en la sesión del 9 de octubre. Bueno, hoy no hay dudas, porque si alguna vez hemos discutido, y fue ardua la discusión sobre si los decretos de necesidad y urgencia estamos hablando de un acto simple, un acto complejo, lo real y concreto es que, bueno, acá se completó el trámite parlamentario y se cierra las puertas a cualquier conflicto judicial futuro sobre la validez de este decreto. Este decreto demuestra y desnuda inconsistencia política, señor presidente. Por eso nosotros desde nuestro bloque vamos a rechazar, como lo rechazamos por cuestiones sustanciales en la bicameral, pero más allá de las cuestiones formales y sustanciales, porque estoy absolutamente convencido que el tratamiento de este decreto bajo estas condiciones desnuda precariedad y improvisación del partido de gobierno que aprueba suspensión de licencias, que contraviene la propia argumentación que dio sustento a la Ley de Medios Audiovisuales que sancionamos hace 15 días en el Parlamento. Gracias, señor senador.